simposio que les vamos a presentar se titula Entornos sociales facilitadores del desarrollo positivo juvenil. Este enfoque está centrado en conocer aquellos factores que promueven el desarrollo de fortalezas y conductas saludables en los jóvenes, y dentro de estos factores los entornos sociales son particularmente relevantes. Es por esto que el objetivo de este simposio es analizar las características de los entornos sociales en los que participan los adolescentes y adultos emergentes que se asocian a un desarrollo positivo juvenil. El primer trabajo es de mi autoría y analiza el tipo de funcionamiento familiar y su asociación con la percepción de sí mismo en el futuro que tienen los adolescentes. El siguiente trabajo es presentado por la doctora Vanina Schmidt y analiza cómo el funcionamiento familiar se asocia al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y adultos emergentes. El tercer trabajo es presentado por la doctora Verónica Tute y analiza la influencia de los padres en el compromiso deportivo, el burnout y la posibilidad de abandono de la actividad deportiva en adolescentes. Por último, el trabajo presentado por la doctora María Julia Raimundi analiza cómo el clima motivacional que facilitan los entrenadores y entrenadoras deportivos se asocia con el compromiso en el deporte y la autoestima de adolescentes deportistas. Muchas gracias. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Julia Raimundi. Voy a presentar el trabajo Perfiles de clima motivacional, creado por los entrenadores, y su relación con el compromiso y autoestima en deportistas adolescentes. Como bien venían desarrollando mis compañeras, el rol del contexto social en los adolescentes es muy importante, y en el contexto del deporte específicamente, la importancia que adquieren los entrenadores y las entrenadoras en las experiencias de los deportistas ha sido bien documentada en la literatura. Específicamente, los entrenadores y las entrenadoras influyen en el compromiso, en el rendimiento, en el esfuerzo, en el continuar practicando, en el disfrute, en el bienestar y en el desarrollo de los deportistas, pero también han sido generadores de ansiedad, de burnout, depresión, ¿sí?, de miedo al fracaso y de abandono deportivo, como también comentaba la doctora Tute. Respecto del clima motivacional, está definido como el ambiente o atmósfera en un equipo o en un grupo. Básicamente es lo que los entrenadores hacen y dicen en sus entrenamientos, en sus partidos, es decir, en sus competencias, cómo se organiza, cómo se comunica a los deportistas, cómo y cuándo se premia y se da feedback después de un rendimiento adecuado o de un error. La literatura ha mostrado distintos climas, distintos tipos de climas motivacionales creados por los entrenadores, basados en una conjunción de la teoría de la autodeterminación y la teoría de las metas de logro, favoreciendo la contextualización respecto de los climas empowering, que son los climas de apoyo a la autonomía, en donde se incentiva a que los deportistas elijan. Hay apoyo social, es decir, que se favorece que los deportistas se sientan conectados, se sientan respetados con los demás. Se favorece la implicación en la tarea, es decir, se incentiva la sensación de sentirse competente por el aprendizaje, la mejora y la superación, mientras que los climas disempowering están caracterizados por la implicación en el ego, es decir, se incentiva la sensación de competencia solo por ser mejor que los demás, y se favorece el estilo interpersonal controlador, en donde los entrenadores intimidan y se utilizan las recompensas y los castigos para conseguir que los deportistas hagan las cosas. Más allá de que la literatura ha mostrado muchísimos trabajos que evalúan el impacto de los climas motivacionales en las experiencias y en el desarrollo de los deportistas adolescentes, aún son escasos los estudios que consideran al género como moderador. Si bien veíamos que existen diferencias en varones y mujeres cuando consideramos el impacto de la familia, respecto del ámbito del deporte aún son escasos. Por ejemplo, hay algunos estudios que muestran que los varones perciben mayor apoyo por parte de sus entrenadores, y también el clima de los entrenadores predice el compromiso y la diversión, pero solo en varones. Sin embargo, en el ámbito de la educación física, los profesores tienen un impacto más positivo en mujeres.
Por lo tanto, creemos que es importante abordar esta cuestión. En el caso de este trabajo vamos a desarrollar dos objetivos. Por un lado, estudiar los perfiles de clima motivacional creado por los entrenadores en función de la percepción de los deportistas adolescentes, es decir, qué perciben nuestros adolescentes argentinos respecto de las conductas de los entrenadores caracterizadas como clima motivacional, y evaluar su relación con el compromiso y la autoestima global, considerando el papel del género en esta relación. Para ello, participaron 519 deportistas de la rama femenina, de la rama masculina, de vóley y de básquet, de las respectivas federaciones metropolitanas, de las categorías sub-15, sub-17 y sub-19, y participaron un pequeño porcentaje de jugadores mayores. Este trabajo corresponde a un estudio longitudinal más amplio, pero solo se tomarán resultados que dan cuenta de estos objetivos planteados. Como instrumentos utilizamos un cuestionario sociodemográfico, el cuestionario de clima motivacional del entrenador en su versión española, la escala de compromiso con el deporte, la adaptación argentina, y la escala de autoestima global del perfil de autopercepciones de Harter en su adaptación para adolescentes argentinos. Respecto del primer objetivo, realizamos un análisis de clústeres que nos permitió encontrar 3 perfiles de clima motivacional creado por los entrenadores desde la percepción de los deportistas. Estos perfiles nos muestran un clúster, ¿sí? Un conglomerado positivo, que dimos a llamar positivo, que presenta los puntajes más altos respecto de las dimensiones caracterizadas como clima empowering, es decir, la implicación en la tarea, el apoyo a la autonomía y el apoyo social, mientras que este perfil positivo tuvo los puntajes más bajos, diferenciados significativamente de los otros dos, de implicación en el ego y de estilo controlador. Encontramos, por otro lado, un perfil negativo que justamente tiene la relación inversa, es decir, los puntajes más bajos respecto de las dimensiones caracterizadas como empowering y los puntajes más altos de las dimensiones de implicación en el ego y estilo controlador que vienen a dar cuenta de los climas disempowering. Finalmente, encontramos un clúster mixto que tiene puntajes medios respecto de los otros perfiles. En este otro gráfico, lo que encontramos es las componentes de cada uno de los climas, mostrando nuevamente que el clima positivo tiene los puntajes más altos de todos los otros perfiles de las dimensiones de los climas empowering y tiene los puntajes más bajos de los climas disempowering. Encontramos el perfil inverso respecto del clima negativo, mientras que el clima mixto muestra un perfil de variables en un nivel medio. Al analizar la pertenencia de cada uno de los géneros a cada uno de los clústeres, lo que encontramos fue una asociación significativa con un chi cuadrado que nos muestra una asociación entre el clima percibido y el género, mostrando que hay un porcentaje mayor de varones, es decir, de deportistas de género masculino, que perciben un clima positivo, mientras que del porcentaje que es el menor respecto del clima negativo, el porcentaje de mujeres que perciben ese clima es mayor. Y también finalmente encontramos que respecto del clima mixto, los varones, el género masculino, percibe un porcentaje mayor. Es decir, que encontramos una asociación entre el género de los deportistas y el clima percibido de sus entrenadores. Respecto del segundo objetivo, realizamos una prueba NOVA y encontramos que existen diferencias significativas en función del clima, tanto en el compromiso como en la autoestima. Es decir, que aquellos deportistas que perciben a sus entrenadores generando climas positivos de entrenamiento se diferencian significativamente de aquellos que perciben climas mixtos y negativos, tanto en el compromiso como en su autoestima. Respecto de la autoestima, se ha encontrado que los perfiles mixtos y negativos de climas no se diferencian significativamente entre ellos. Por lo tanto, tienen un patrón común respecto de su relación con la autoestima. Respecto del género,
encontramos una diferencia significativa en compromiso y una diferencia marginal en autoestima, pero ambas indicándonos que los deportistas de género masculino son aquellos que tienen los valores más altos en estas variables. No encontramos una relación de interacción entre el clima y el género en su relación con el compromiso y la autoestima. Por lo tanto, lo que encontramos en este estudio enfatiza la importancia de los climas motivacionales creados por los entrenadores en las experiencias y en el desarrollo de los deportistas adolescentes. Y este trabajo abona la literatura que muestra la importancia de lo que hacen y dicen los entrenadores y las entrenadoras para desarrollar experiencias positivas a través del deporte. En este caso, encontramos que el compromiso y la autoestima de los deportistas difiere en función del clima percibido y del género, pero no en su interacción. Y encontramos un patrón similar del clima mixto y el clima negativo respecto de la autoestima. Es decir que aquellos deportistas que percibieron climas positivos se ven beneficiados, o por lo menos existe una relación entre los mayores valores de compromiso y de autoestima cuando los deportistas perciben climas positivos. Sin embargo, respecto de la autoestima, los climas negativos y mixtos tienen un patrón similar. Y respecto de las diferencias encontradas en la percepción de los climas motivacionales respecto del género, podemos hipotetizar que esta percepción podría llegar a ser obstaculizadora del desarrollo positivo en equipos femeninos. Es decir que si las deportistas perciben que sus climas no son positivos, pueden llegar a tener menores experiencias positivas que les permitan desarrollarse positivamente a través del deporte. Por lo tanto, creemos que una de las direcciones futuras, también interesantes, puede ser considerar el género de los entrenadores y las entrenadoras para continuar indagando acerca del impacto diferencial de los climas motivacionales en los deportistas. La realidad es que hay pocas entrenadoras deportivas, también considerando los distintos deportes que existen, pero lo que ha mostrado la literatura actual es que el deporte a lo largo de la historia ha sido un ámbito mayoritariamente masculino y aún con progresos, ha sido un ámbito que se ha abierto menos que otros a un desarrollo equitativo. Es un progreso que se está logrando, pero realmente es algo que necesitamos seguir impulsando. Por lo tanto, desde nuestro rol, desde la psicología del deporte, lo que intentamos es poder construir nuevos recursos, nuevas herramientas, trabajar en conjunto con los entrenadores respecto de las estrategias y las herramientas que utilizan para crear climas motivacionales, justamente para poder brindarles herramientas que les permitan favorecer climas de desarrollo positivo para cualquiera de sus practicantes, de sus deportistas, considerando las necesidades, considerando las características particulares de cada uno de estos participantes. Muchas gracias. El título del trabajo que voy a presentar es Funcionamiento familiar y consumo de sustancias psicoactivas en población joven. Se trata de una síntesis de trabajo en esta temática de más de 10 años con el equipo de investigación de la UBA y CONICET. Me parece que ya estamos en condiciones de poder presentar unos datos en los cuales podemos confiar, porque son esos datos que se repiten a través de las muestras y son datos cuyos resultados son consistentes o tienen efectos claros. Y entonces, en primer lugar, lo que quiero presentar es la situación epidemiológica. Decimos que el consumo de sustancias es un grave problema de salud pública y que la población joven es considerada un grupo de riesgo. Cuando hablamos de población joven nos referimos a adolescentes de 12 a 18 años y adultos emergentes de 19 a 29 años. Y según los datos, los informes de la CEDRONAR, o sea, de organismos de nuestro contexto local, oficiales, y según informes, por ejemplo, de la Organización Panamericana de la Salud, podemos considerar que este es un grupo vulnerable, como se suele decir, porque se observa una baja percepción de riesgo de consumo de sustancias, sobre todo de alcohol y marihuana, en un contexto que ha naturalizado el consumo
y en un contexto con una alta tolerancia social hacia el consumo, sobre todo de alcohol, incluso cuando es excesivo. Se sabe que se consume a edades cada vez más tempranas en nuestro contexto, que casi 8 de cada 10 jóvenes consumen alcohol en este momento, casi 4 tabaco, casi 2 de cada 10 consume marihuana. Hay una alta prevalencia de un patrón de consumo de alcohol que preocupa mucho, que es el consumo episódico excesivo de alcohol, que implica la ingesta de una gran cantidad de esta sustancia en un lapso breve, y este patrón, que tanto preocupa, aumentó un 300% en mujeres y un 50% en varones. Las drogas de diseño como el éxtasis se cuadruplicaron en los últimos años, todo lo cual muestra la gravedad de la situación y por qué es importante conocer qué factores del entorno y en todo caso personales o de la personalidad del sujeto pueden funcionar como factores que protegen del consumo de sustancias o factores que aumentan el riesgo de consumir o consumir de manera excesiva una sustancia o de desarrollar problemas con la sustancia. Trabajamos mucho con este modelo, que es el modelo que presentó la doctora Molina, el modelo circunplejo de sistemas familiares y maritales, desarrollado en la década del 80 por Olson, Porner y Lavie. Voy a refrescar un poco lo que ya presentó la colega. Este modelo sostiene que las familias y la dinámica familiar puede ser comprendida a través de 3 dimensiones: la cohesión, la unión emocional, la flexibilidad del monto de cambio en la estructura de poder, los roles y las reglas, y la comunicación, que es esta dimensión que permite el movimiento entre la dimensión dentro de la cohesión y la flexibilidad, movimiento que es tan importante sobre todo cuando tenemos un miembro del sistema familiar que es adolescente, ¿no? Se supone que las familias, cuando el sujeto entra en esta etapa considerada adolescencia, disminuye para un mejor funcionamiento el nivel de cohesión y aumenta el nivel de flexibilidad. La hipótesis central de este modelo es que los niveles bajos y altos de cohesión y o de flexibilidad estarían caracterizando a familias con un pobre funcionamiento o familias que tienen un funcionamiento no saludable. El objetivo general ha sido desde hace muchos años poder identificar los aspectos del funcionamiento familiar que protegen del consumo riesgoso y problemático de sustancias psicoactivas en adolescentes y adultos emergentes. Trabajamos con 3 muestras. Una muestra de familias de drogodependientes, de sujetos que están realizando un tratamiento en los centros provinciales de atención de la provincia de Buenos Aires. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires están ubicados estos CPAs, Luján, La Plata, Quilmes, anduvimos por toda la provincia de Buenos Aires. Es interesante este estudio por 2 características. Primero, porque se trata de un diseño longitudinal, que son muy bienvenidos a nuestra disciplina porque tenemos muchos estudios correlacionales, muy pocos estudios longitudinales que permiten entonces hablar de efectos de unas variables sobre otras, y porque involucraba todo el sistema familiar, es decir, fuimos evaluando al sujeto drogodependiente, pero también a sus padres, aquellos que pudieran y quisieran colaborar, y a los hermanos y hermanas que pudieran y quisieran colaborar. En total evaluamos 32 sistemas familiares, y el objetivo era ver si las variables familiares y algunas características personales predecían al año, eran tratamientos de un año, la permanencia, tratamientos ambulatorios, la permanencia en el tratamiento. Un segundo estudio que es correlacional con adolescentes escolarizados, 600 adolescentes de 12 a 18 años del área metropolitana bonaerense, esto es provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de escuelas públicas y privadas. Y una tercera muestra, también correlacional, estudiantes universitarios, 500 estudiantes universitarios de 18 a 29 años del AMBA, también instituciones públicas y privadas. Los instrumentos que utilizamos en todas las muestras, la escala fases 3, que ya fue presentada por la doctora Molina, el inventario de comunicación padres-adolescentes, solo para la muestra de adolescentes, de estudiantes secundarios, y en los 3 casos, el Audit C, que es una versión abreviada del Audit, que es la escala que utiliza la Organización Mundial de la Salud para evaluar consumo de alcohol de riesgo y problemático.
En el audit C se le pregunta al sujeto con qué frecuencia toma alguna bebida alcohólica, cuántas bebidas estándar suele tomar en una sola ocasión, es decir, este es un buen indicador de consumo episódico excesivo de alcohol. Si el sujeto nos dice que toma entre 1 a 3 bebidas estándar, es decir, que toma menos de 1 litro de cerveza o su equivalente en otras bebidas alcohólicas, no estaría realizando, quizás consume de manera frecuente, lo cual es un indicador también de consumo de riesgo, pero no estaría realizando, no entraría dentro de la categoría de consumo episódico excesivo de alcohol. Cuando un sujeto de sexo femenino refiere que consume 4 o más unidades de bebida, o de género masculino 5 o más unidades de bebida, esta versión que les muestro es de género femenino, estamos entonces ante la presencia de un sujeto que realiza un consumo, una práctica de consumo episódico excesivo de alcohol. Y la tercera pregunta, que no se ve ahí, pero se las cuento, es ¿con qué frecuencia realiza este consumo episódico excesivo de alcohol? ¿Con qué frecuencia toma 4 o más, si es mujer, 5 o más, si es varón, bebidas estándar? En el caso de la población universitaria, también les preguntamos si en los últimos 30 días o en los últimos 12 meses ha consumido cigarrillos, marihuana, cocaína, éxtasis, etcétera, etcétera. Vamos directamente a los resultados de la primera muestra, de la muestra de drogodependientes. La familia de drogodependientes podemos ubicarla como familia disfuncional, en tanto presenta unos bajos niveles de flexibilidad y unos bajos niveles de cohesión, es decir, es una familia desunida y rígida. Y en realidad lo que queríamos ver, sí, por supuesto, queríamos conocer qué tipo de sistema familiar era el que predominaba. Había algunas diferencias, esto es interesante, entre los miembros de las familias, los hijos e hijas, la puntuación o el tipo de sistema que registraban, que observaban o que informaban era más parecido entre sí que con los padres. Los padres tendían a percibir mejores niveles de cohesión y de flexibilidad que sus hijos, que eran en todo caso más críticos respecto de sus niveles de su sistema familiar, pero igualmente en casos, o en la mayoría de los casos, perdón, se trataba de niveles bajos de cohesión y de flexibilidad. Lo que queríamos ver, en realidad, el objetivo principal era conocer si la cohesión predecía la permanencia en el tratamiento al año y si la flexibilidad predecía la permanencia al año, y nada de esto ocurrió, ni la cohesión ni la flexibilidad, o sea, el tipo de sistema familiar no predijo la permanencia o el abandono del tratamiento, ¿no? Uno podría pensar que porque tienen una familia disfuncional, entonces tenían, pero bueno, tanto los que abandonaban como los que se quedaban en el tratamiento tenían una familia disfuncional. La única variable que sí predijo de manera clara la permanencia en el tratamiento fue la expectativa de autoeficacia, la confianza en las propias capacidades para lograr terminar el tratamiento. ¿Qué pasó en la muestra de adolescentes? Las variables comunicacionales fueron las que tuvieron resultados más claros. Los problemas de comunicación, cuantos más problemas de comunicación, más consumo episódico excesivo de alcohol, más frecuencia de consumo. Cuanto más comunicación abierta, menor problemas de consumo, o sea, menor consumo episódico excesivo de alcohol, menor frecuencia de consumo. Un dato adicional que traje, pues me parece interesante, digo, no solo es importante saber si la comunicación afecta de manera directa al consumo de alcohol, sino que también es interesante conocer con qué otras variables psicosociales del adolescente tiene que ver este fenómeno de la comunicación. Y lo que encontramos es que la comunicación abierta se relacionaba con lo que denominamos ajuste psicológico, evaluado a través de 3 variables: autoestima, eficacia y estabilidad emocional. A mayor comunicación abierta, reportada por el propio adolescente, ya sea con la madre, con el padre o con ambos, mayor ajuste psicológico. Y el ajuste psicológico sí tenía relación con el consumo de alcohol. A mayor ajuste psicológico, menor consumo de alcohol. Y también evaluamos variables de la situación académica y encontramos que los sujetos con mayores problemas de comunicación eran los que peor situación académica tenían. Menor autoconcepto académico, o sea, un autoconcepto académico más pobre, una actitud hacia la escuela más negativa,
un peor rendimiento, y a la inversa, aquellos sujetos que autorreportaban tener una mejor comunicación con la madre, con el padre o con ambos, tenían una mejor situación académica, un autoconcepto más positivo, una actitud más positiva hacia la escuela, un mejor rendimiento. Y a su vez es interesante que este combo al que llamamos situación académica se relaciona, cuanto más positivo, menor consumo de alcohol, cuanto más negativo, mayor consumo de alcohol. O sea que muchas veces la comunicación con los padres tal vez no tiene una relación directa, sino a través de otras variables que hacen al ajuste psicológico y al desempeño y al buen rendimiento en variables académicas. ¿Y qué pasó con la muestra de estudiantes universitarios? En realidad, este fue un resultado que nos sorprendió. Yo no esperaba encontrar resultados positivos en la muestra de sujetos más grandes. Digo, siendo tan grandes, la familia, qué efecto puede tener o qué relación puede tener con el consumo de sustancias. Y lo que encontramos es que a mayor cohesión familiar, menor probabilidad de consumo de sustancias, en modelos de regresión, ¿no? Son estudios correlacionales, o sea que en realidad estamos hablando de asociación entre variables, no sabemos qué fue primero, ¿no? Si los problemas con el consumo y entonces tuvo un impacto en la dinámica familiar y en el funcionamiento familiar, o el funcionamiento familiar que ya venía a lo mejor de larga data, es lo que explica de alguna manera, junto con otras variables, la probabilidad aumentada de un consumo de otras sustancias. Pero digo, como se trató de modelos de regresión logística, utilizando los términos de esta metodología de análisis, podemos decir entonces que a mayor cohesión, menor probabilidad de consumo de sustancias psicoactivas y no de alcohol. O sea, la cohesión familiar no fue predictor del consumo de alcohol. Los sujetos con baja y con alta cohesión familiar consumen alcohol. Claro, tenemos un efecto techo probablemente, porque tenemos en que 9 de cada 10 jóvenes estudiantes universitarios consumen alcohol. Y encontramos que una baja flexibilidad familiar, o sea, familias tendientes a rígidas, sí tienen relación con el consumo episódico excesivo de alcohol, que es justamente este patrón que más nos interesa estudiar y conocer qué factores pueden prevenirlo o protegernos de esta modalidad tan negativa, tan riesgosa de consumo. Y entonces decía que baja flexibilidad familiar se asocia a una probabilidad aumentada de consumo episódico excesivo de alcohol frecuente, o sea, el patrón más riesgoso que se puede dar en un sujeto. Y ya para ir cerrando, vamos a hacer una síntesis de lo que encontramos en las 3 muestras. En sujetos drogadependientes encontramos sistemas disfuncionales, pero no relacionados con la adherencia al tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿será que la familia no afecta al desarrollo del tratamiento? Quienes hemos trabajado en contexto clínico con pacientes drogodependientes sabemos que sí, es un sí grande, absolutamente sí. Entonces acá lo que agrego es que es importante evaluar otras variables. Por ejemplo, las variables comunicacionales no se evaluaron en la muestra de drogodependientes, y quizás por ese lado, quizás el sistema familiar tiene un mal funcionamiento, pero en el transcurso del tratamiento que involucra a la familia, la mayoría de los tratamientos de drogadependientes, y este en particular, involucraba un trabajo con la familia también. La familia hacía también su propio proceso terapéutico, y entonces uno podía observar ciertos cambios en el contexto clínico, en el trabajo clínico se pueden observar ciertos cambios. Quizás el sistema familiar no cambia, o la percepción de ese sistema familiar sigue siendo la misma por parte de los miembros, pero hay ciertos roles o ciertos vínculos familiares que sí cambian y que son los que sostienen y acompañan muy bien en un tratamiento cuando es exitoso, ¿no? ¿Qué encontramos en la muestra de adolescentes? Las variables comunicacionales son las que tienen los mayores efectos, y podríamos pensar que tienen relación directa con el consumo de alcohol, o que tienen una asociación clara con el consumo de alcohol, pero a veces la asociación es a través de la situación académica, del ajuste psicológico y probablemente de otras variables también. Y entonces acá la conclusión a la que podemos arribar es que la buena comunicación se asocia a un desarrollo positivo, aunque no estemos evaluando consumo de alcohol. Si lo que queremos es estimular o promover un desarrollo positivo en la adolescencia, las variables comunicacionales son la clave. Por eso digo que a lo mejor en población drogodependiente hubiera sido interesante
evaluar las diadas, ¿no? Comunicación madre-hijo, padre-hijo, ver si por ahí no hallábamos un factor más determinante de la adherencia al tratamiento. Y en universitarios, que fue la sorpresa, porque en realidad no esperábamos hallar nada, encontramos que cuanto más rígido es el sistema familiar, más probabilidad de encontrar un sujeto que haya desarrollado un patrón de consumo episódico excesivo de alcohol y que realice esta práctica con frecuencia, la peor de las situaciones. Y cuanto más cohesionado es el sistema familiar, menos probabilidad de consumo de sustancias ilegales en esta población. Nada, acá resaltar esto, porque la cohesión fue la variable con más poder predictivo, más que la flexibilidad. O sea, el modelo de regresión que logramos para la cohesión fue un mejor modelo que el de flexibilidad, el que incluía la flexibilidad. Y entonces podemos concluir que la unión familiar sí importa aún cuando se es más grande, cuando se es estudiante universitario. Algunas reflexiones finales que comparto es que no intentamos explicar la conducta de consumo de alcohol en su totalidad, debido a la complejidad de esta conducta, intervienen múltiples variables, pero evidentemente la familia tiene algún efecto entre pequeño y mediano, incluso en población universitaria, y en todo caso lo importante es, me parece, la perspectiva que proponemos, la mirada que podemos tener cuando abordamos estos temas de consumo tan delicados, por otra parte, tan urgentes, tan importantes, ¿no? Temas de consumo de sustancias en población. No perder de vista que el sujeto es en contexto, como dice Minuchin, los individuos descontextualizados no existen, que la familia, el sujeto y su familia tienen una serie de, las interacciones muchas veces determinan el desarrollo positivo o trayectorias problemáticas con el consumo de alcohol. Y entonces proponemos esta mirada, ¿no? Incorporar a la familia en todo proceso de evaluación, de diagnóstico, de intervención, de promoción de la salud, ¿no? Una mirada amplia, integradora, que es lo que la profesora Leibovich, profesora emérita de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, denomina perspectiva ecopsicológica. Y para finalizar, podemos decir que las experiencias de la vida familiar y sus formas de funcionamiento tienen relación con conductas saludables y con los riesgos de sus miembros, más allá de la infancia. Bueno, continuando con esta serie de presentaciones, esta va a tratar acerca de la influencia que tienen los padres en el compromiso deportivo de sus hijos y la relación con el burnout y o con el posible abandono. Para ello vamos a definir una de las primeras variables de las cuales vamos a hablar, que es el compromiso deportivo. El compromiso deportivo es un modelo teórico que hace alusión a un constructo psicológico que representa un deseo, una intención clara de realizar una actividad deportiva y continuar practicándola en la siguiente temporada. Este modelo teórico, desarrollado por Scanlon y Simon, tiene 7 dimensiones que las vamos a presentar a continuación. La primera dimensión es la diversión deportiva, que hace referencia a la gratificación, al disfrute que tiene el deportista cuando está practicando la actividad que realiza. La literatura científica es muy clara en relación a este contundente en decir o haber encontrado a través de las investigaciones que cuando hay diversión deportiva hay una correlación positiva con el compromiso deportivo. Es decir, a mayor diversión, mayor compromiso. También los resultados han arrojado contundentemente que esta dimensión de diversión deportiva es la que mayor representa a esta posibilidad o deseo de continuar practicando la siguiente temporada. En cuanto a la siguiente dimensión, que es alternativas a la implicación, hace referencia a las otras actividades que tiene el deportista y que compiten con el compromiso deportivo. Es decir, que si el deportista, además de practicar esa actividad, tiene muchos amigos, estudia, está en el liceo o estudia varias carreras, además tiene otros hobbies como música, como cocinar, tu energía se va a dividir y por ende la relación que va a haber entre alternativas de la implicación y el compromiso es negativa. Cuantas más alternativas, cuantas más opciones tenga el deportista, menos compromiso con la actividad tendrá. Esta es la única dimensión que también se encuentran resultados contundentes en una relación negativa.
La siguiente dimensión habla de las inversiones personales, es decir, toda la disposición que presentan los deportistas en relación a su práctica, todos los costos, todas, de alguna manera, las necesidades que tiene que cubrir y que está dispuesto a hacerlo. La relación también es positiva, es decir, cuanto más invierto, cuanto más tiempo le dedico, mayor compromiso deportivo va a haber. La siguiente dimensión son las coacciones sociales, que aluden a las presiones que pueda recibir el deportista por parte de los padres y del grupo de pares en relación a la tarea deportiva que realiza. Y acá la literatura se divide, es decir, encontramos que hay relaciones positivas y relaciones negativas. Cuando hay mayor compromiso, cuando hay mayores coacciones sociales, podría haber mayor compromiso deportivo. Pero ¿en qué situaciones sucede esto? La literatura también ha podido resolver un poco este tema de estos resultados opuestos, y lo que se ha visto es que las coacciones sociales parecen ser positivas en relación al compromiso en la iniciación deportiva. Es decir, si cuando los niños comienzan a relacionarse con la práctica deportiva, sus padres no están detrás, no los llevan a los entrenamientos y a las competiciones, no de alguna manera les determinan que tienen que ir y quizás no ir a una pijamada o ir a una reunión social, es muy probable que ese niño no elija la actividad deportiva, sino la otra opción, y por tanto podría perder la adherencia. Entonces, encontramos una relación positiva en la iniciación. Cuanto más están los padres por detrás, cuanto más acompañan, más compromiso deportivo hay. Pero ¿qué pasa en la adolescencia, que se relaciona con la fase de tecnificación deportiva, si los padres continúan con esta presión, con esto de estar por detrás? Bueno, ahí esta relación se convierte en negativa. Cuanto mayor presión hay por parte de los padres, cuanto mayor insistencia y cuanto más se meten, menos compromiso deportivo va a haber. Entonces, esta es la única dimensión que presenta esta ambivalencia en cuanto a los resultados. La siguiente dimensión son las oportunidades de la implicación, que hace referencia a todas las ventajas que puede obtener el deportista por la práctica que realiza. Por ejemplo, estatus, tener sponsor, recibir premios, cobrar un sueldo. Entonces, acá también la relación es positiva. Cuanto más oportunidades a la implicación hay, más compromiso deportivo también se encuentra. Y por último, tenemos una dimensión, apoyo social, que es la que está pintada en amarillo. Y está pintada en amarillo porque es la última dimensión que se incorpora al modelo teórico, es decir, es la más nueva que aparece. Y hace referencia a la presencia de una red social de contención que tendría que tener el deportista para realizar esa actividad. Entonces, cuando los padres están ahí para apoyar, son facilitadores, de alguna manera los esperan con la comida, los llevan a los traslados, acompañan el proceso de estudiante y al mismo tiempo deportivo, encontramos que hay una relación positiva entre el apoyo social y el compromiso deportivo. De estas 7 dimensiones que forman parte o integran el modelo, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con 2, que son las que hacen referencia a la presencia de los padres. Ellas son las coacciones sociales y el apoyo social. Entonces, cuando nosotros veamos los resultados, vamos a estar haciendo alusión específicamente a estas 2 dimensiones del modelo. Nuestra segunda variable es el burnout, y para ello vamos a definirlo. El burnout es un síndrome y es un concepto que no aparece de la psicología del deporte. Aparece de la psicología clínica, específicamente el tratamiento de adicciones, y después también tiene mucho auge en la psicología organizacional. Posteriormente, va al ámbito del deporte. Lo que hay es un gran consenso en una definición que caracteriza al burnout, y es la que fue realizada por Maslach y Jackson, que hablan de que el burnout es un síndrome tridimensional. Es decir, que para que una persona pueda tener el diagnóstico de burnout, tiene que estar presente 3 categorías, 3 sintomatologías en estas categorías para poder realmente decir que esta persona está enferma de burnout. Esas 3 dimensiones de las cuales hablan Maslach y Jackson son el agotamiento emocional, la despersonalización y la reducida realización personal. La primera que aparece y tiene una temporalidad es el agotamiento emocional, que hace referencia a un hastío, un cansancio por parte de la persona en relación a la tarea que venía haciendo. Antes le salía natural, no tenía demasiado costo de energía, y ahora parece tener un costo muy alto y cada vez más grande. En cuanto a la despersonalización,
hace alusión a sensaciones de hastío, a sensaciones de desapego afectivo, de ironía y de actitudes cínicas en relación a los compañeros, ya sea de trabajo o en este caso deportivo. Es la fase que hace más referencia a la interacción entre las personas. Esto se da en personas que antes de empezar a tener sintomatología de burnout eran personas agradables, que disfrutaban de su actividad, compañeras, y que de a poco van adoptando estas actitudes cínicas e irónicas, tanto frente a sus compañeros como a la actividad que realizan. Y por último, aparece la dimensión de reducida realización personal, que hace alusión al autoconcepto que tiene la persona frente a la tarea que realiza. Es decir, una persona que antes se sentía eficaz frente a la tarea que realiza y ahora siente que su valoración, que su rendimiento es mucho peor que el que tenía antes. ¿Sí? Entonces recuerden que para que podamos tener el diagnóstico de burnout, tiene que haber sintomatología presente en las tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal. Específicamente en el ámbito del deporte, es Fender quien propone una definición que también tiene muchas adhesiones y que habla de que es una reacción al estrés que genera la competición. Pero no es una reacción puntual frente a una competición puntual, sino que es frente a todas las competiciones a las cuales se va a enfrentar el deportista, empieza a desarrollar una sintomatología psicológica y fisiológica que genera este estrés crónico. No es un estrés común, no es un estrés puntual, es un estrés crónico que empieza a desarrollarse a partir del afrontamiento que tiene que hacer el deportista en relación a las competiciones a las cuales se va a tener que someter. También es importante aclarar que esta sintomatología tiene una relación muy grande con la motivación. Es decir, que el burnout vendría a ser ese fuego que consume la motivación que tiene el deportista. El deportista elige esta actividad, se siente motivado y con el correr del tiempo esa motivación empieza a decaer al punto que desaparece. Y esto no se da en cualquier deportista. Esto se da en aquellos deportistas que son muy idealistas y muy perfeccionistas. El deportista que lo toma como un hobby, que tiene muchas otras alternativas, no se va a quemar. ¿Por qué? Porque no tiene todos los cartuchos y toda su energía puestas en esta actividad, la tiene dividida. Entonces, el burnout va de alguna manera a ser más posible de generarse y de desarrollarse en aquellos deportistas que lo tienen como profesión y que tienen grandes aspiraciones en relación a su práctica. Es importante aclarar esto porque si no, toda persona puede sentirse propensa al burnout y realmente son mucho más vulnerables aquellos que tienen altas expectativas frente a su práctica deportiva. Presentadas las dos variables, ahora les vamos a contar un poco de qué se trata nuestro estudio específico y vamos a partir de cuáles son nuestros objetivos. Nuestro objetivo general es sobre todo analizar cuál es la prevalencia de síntomas de burnout que tiene nuestra muestra, que son los jóvenes futbolistas, y a su vez analizar la posible relación e influencia que pueden ejercer los padres frente a este síndrome. A su vez tenemos otros objetivos que están aparejados, como conocer si existen diferencias estadísticamente significativas tanto en la variable burnout como en la variable compromiso deportivo, en dos instancias distintas, en el pre, que es el inicio de la temporada, y en el post, que es en el final de la temporada. Y por último, nuestra pretensión es conocer y analizar si existe una posible influencia de los padres en relación a la posibilidad de padecer burnout y de abandonar esta actividad deportiva. Para esto le vamos a contar cómo fue nuestro método, partiendo de quiénes fueron nuestros participantes. Y nuestros participantes fueron 98 futbolistas varones de un club de renombre internacional, con edades comprendidas entre los 13 y los 19 años, con una media de edad que se acerca a los 15. Y recuerden que tuvimos dos administraciones. Nuestra primera administración contamos con 98 deportistas y en la segunda administración con 74. Para nuestro estudio administramos dos cuestionarios, el cuestionario de compromiso deportivo y el inventario de burnout para deportistas. Explicándoles brevemente cada uno de ellos, en cuanto al cuestionario de compromiso deportivo, utilizamos la versión adaptada al castellano por Sousa y colaboradores del año 2007, que responde a una escala del tipo Likert, que es de muy fácil comprensión y de muy rápida su administración. En cuanto al inventario de burnout para deportistas revisados, usamos la adaptación realizada por Garcés de los Fallos, de Francisco y Arce,
revisada en el año 2012, también responde a una escala tipo Likert, y aquí lo que pregunta es la frecuencia de aparición de los síntomas, que va desde que no me ocurre nunca a me ocurre todos los días. A su vez, aplicamos una ficha sociodemográfica de elaboración propia, en donde lo que preguntábamos era datos más bien personales, desde edad de inicio, cantidad de años que practican este deporte, motivos que los llevan a practicar este deporte, datos que después nos permiten cruzarlos con los resultados de los dos cuestionarios administrados y enriquecen mucho más los resultados a los cuales pudimos llegar. Para entender un poco más el procedimiento de un estudio longitudinal como es el nuestro, bueno, realizamos estos dos encuentros, pero entre medio de los encuentros sucedieron una serie de situaciones que vale la pena explicar. Lo primero, la administración fue realizada entre enero y febrero, es decir, a comienzo de la temporada deportiva. En ella contamos con 98 futbolistas que responden a 4 categorías distintas: la séptima, que son los más chiquitos, los que tienen de 13 a 14 años, y la cuarta, que son los más grandes, que tienen 18 años, y es la categoría más próxima a la profesionalidad. ¿Qué sucedió entre medio? Bueno, hubo bajas deportivas, pero bajas deportivas que de alguna manera respondieron a diferentes motivos. Encontramos que hubo motivos de salud, por ejemplo, niños o adolescentes que resultaron asmáticos, que tuvieron lesiones que los hicieron parar, que tuvieron algún tipo de patología médica, y ellos fueron 9. Después hubo motivos forzados por el club, es decir, aquellos que fueron dejados libres, sobre todo a mitad de la temporada, por julio. En este caso fueron 11. Hubo motivos por estudio, es decir, deportistas que creyeron que iban a poder con las dos actividades y terminaron priorizando la parte académica. Fueron 2 casos. Hubo un abandono real, que es el abandono real, aquellos que dejaron la actividad deportiva, pero que no realizaron después ninguna otra actividad, ya sea otra actividad deportiva o asumir otro hobby, música, cocina, no hicieron nada más. Y después hubo un caso que fue promoción a la primera división, es decir, un deportista que comenzó siendo juvenil y que después subió a la primera división, a la división de honor. También en esta mitad, entre una administración y la otra, se incorporaron 24 futbolistas nuevos al club. Es decir, perdimos 24, pero se sumaron 24. Y en la segunda administración, que fue realizada en diciembre, contamos con 74 deportistas, que eran los que comenzaron, es decir, nosotros empezamos con 98 y perdimos 24, decidimos hacer el post solamente con los 24 que también habían estado en la situación en la situación inicial. Es decir, que los 24 que se incorporaron a la mitad de la temporada no fueron tomados en cuenta para este estudio. Y a modo para que sepan todo lo que sucede en una temporada deportiva, luego de finalizada esta segunda administración en diciembre, volvimos a tener bajas, ¿no? Que fueron los que no comenzaron la siguiente temporada deportiva. Y ahí fueron forzados por el club, aquellos que quedaron libres, algunos por sanciones de conducta, es decir, que tuvieron tantas expulsiones que ya tenían comprometida toda la siguiente temporada por abandono real y por promoción a la división de honor del club. Entonces, para que quede claro, tuvimos 98 deportistas en el pre y 74 en el post que también habían estado en esta etapa inicial. Ya yendo a esta etapa de los resultados, de qué fue lo que encontramos, bueno, en la primera administración lo que encontramos es que en relación a la variable burnout no hubo ningún deportista que puntuara burnout total, es decir, que las 3 dimensiones estuvieran comprometidas. Pero sí encontramos datos que son alarmantes, como que el 75% de nuestros deportistas, es decir, 75% de estos 98 jugadores que nosotros tenemos, presentaban algún síntoma. Es decir, que si bien no tenían la enfermedad instaurada, estaban en ese proceso de enfermar. Y lo que encontramos también, que la dimensión que más casos aportaba de sintomatología de burnout era agotamiento emocional. Es decir, el 54% de estos 75% de deportistas que presentaban sintomatología correspondían a la dimensión agotamiento emocional, que si traemos la literatura científica, decía que era la primera dimensión que aparecía. Es decir, que tiene cierta lógica que la gran mayoría de nuestros deportistas que presentan síntomas, es decir, que comenzaron el proceso de enfermar. Un 16% presentaba despersonalización
es decir, estaba en esta segunda fase de aparición del síndrome, y un 30% tenía reducida realización personal, es decir, la tercera fase que se supondría que tendría que aparecer, que tiene más relación con el autoconcepto, con la valoración que hacen en cuanto a su desempeño. Esta es la realidad con la que nos encontramos en esta primera dimensión, esta primera etapa pre. No encontramos diferencias estadísticamente significativas entre las 4 categorías que integran nuestra muestra. Los más chiquitos a los más grandes se comportaron de forma similar. En relación a nuestra segunda variable de estudio, el compromiso deportivo, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas en 2 dimensiones de las 7 que integran el modelo. Y oh casualidad que en las 2 dimensiones que encontramos diferencias estadísticamente significativas son las que hacen alusión a nuestro objeto de estudio, a los padres específicamente. Es decir, que las 2 dimensiones que presentan estas diferencias tienen que ver con las coacciones sociales y con el apoyo social. En relación a las coacciones sociales, encontramos que los más chiquitos, la séptima, es lo que tienen puntuaciones más altas de coacción en relación a la cuarta, y también sucede lo mismo en la séptima, en los más chiquitos, en relación a la sexta, que son los que le siguen en edad, es decir, entre los que tienen 13 y 14 años y los que tienen 15. También encontramos diferencias en apoyo social, siendo también los más chiquitos, los que tienen 13 y 14, los que tienen medias superiores, los que reciben más apoyo por parte de sus padres. Esto es en relación a la quinta categoría, los que tienen 17 años, y sucede lo mismo con los que tienen 15. Entonces, para poner en claro, los más chiquitos son los que presentan mayores coacciones sociales y también mayor apoyo social. Es decir, la presencia de los padres es muy fuerte a esta edad. ¿Qué pasa cuando comparamos el pre y el post? Bueno, notamos que no hay un aumento de casos de burnout en el post. Al revés, lo que sucede es un aumento de casos de deportistas sin burnout. Pero esa diferencia no es una diferencia estadísticamente significativa. Hablamos de que hay una leve mejora. Es decir, que con el correr del tiempo, a diferencia de lo que uno podría suponer a partir de la literatura, lo que nos encontramos es que el paso del tiempo y las experiencias de los deportistas parece ser un factor protector o levemente protector, porque pasamos de tener, de alguna manera, muchos casos con síntomas a tener un poquito menos de casos cuando terminan de alguna manera la temporada. En relación a las coacciones sociales, bueno, encontramos que hay diferencias entre el pre y el post, ¿no? Para esto usamos un estudio estadístico que se llama MANOVA, que analiza el paso del tiempo tanto dentro de las categorías como entre las categorías. Y nosotros habíamos visto que en relación a la dimensión coacciones sociales, la séptima categoría, que eran los más chiquitos, presentaban diferencias estadísticamente significativas en relación a la cuarta, en relación a los más grandes, y al final de la temporada esto deja de suceder. ¿Sí? Es decir, al principio había muchas coacciones sociales por parte de los padres de los más chiquitos y al final de la temporada esto desaparece. ¿Sí? En relación a apoyo social se mantienen las mismas diferencias que encontrábamos antes. ¿Qué pasa con el último análisis que queríamos hacer, que tenía que ver con la relación entre compromiso deportivo y burnout? Bueno, si nos basamos específicamente en las 2 dimensiones que hacen alusión a los padres, vemos una clara influencia de los padres. Si vemos en relación al burnout total, vemos que cuando hay mucha coacción social, mucha presión por parte de los padres, aparece mayor posibilidad de desarrollar burnout. Y si vemos la dimensión de al lado, apoyo social, cuando hay más apoyo por parte de los padres, parecería ser que este es un efecto protector frente a la posibilidad de tener burnout y de abandonar. También esto sucede, y vemos la influencia por parte de los padres, en la dimensión reducida realización personal, en el autoconcepto que tienen los deportistas en relación a su propio desempeño. Y nuevamente, cuando hay mucha coacción social, parecería que hay más propensión a que el deportista pueda desarrollar este síndrome. Y cuando hay más apoyo social, hay menos riesgo de que aparezca el burnout y de que exista la posibilidad de abandonar. Entonces, aparece claramente esta influencia de los padres. Para este estudio usamos regresiones logísticas binarias que hablan de la posibilidad de predecir. Entonces, claramente los padres parecen tener este efecto predictor de que cuando presionan mucho
hacen que sus hijos sean más vulnerables a la posibilidad de enfermar, y cuando apoyan más podrían tener un efecto protector en relación a la posibilidad de enfermar y de abandonar. Para ir terminando, encontramos de alguna manera que no hay casos de burnout total ni en el inicio ni en el final de la temporada. Y si bien hay un alto porcentaje de sintomatología de burnout, 75% de nuestros deportistas presentan algún síntoma, encontramos que al final de la temporada hay una leve mejora. Es decir, que parece que el paso del tiempo, el estar ahí practicando y el ver la realidad tal cual está, parece bajarlos a ser más justos con la realidad que viven, y eso mejora la sintomatología. En relación a los deportistas más jóvenes, encontramos que al inicio de la temporada tienen valoraciones que menos se ajustan a la realidad, es decir, que tienen expectativas demasiado altas, tanto ellos como sus padres. Quizá piensan que por haber llegado al club ya van a ser jugadores de primera división o van a tener un cambio en su nivel sociocultural, socioeconómico, y esto no es así. A través del modelo del compromiso deportivo pudimos ver de alguna manera la influencia que tienen los padres en este deseo de seguir continuando la práctica. Y son los más jóvenes los que presentan mayor nivel de coacciones sociales, pero también son los que presentan mayor nivel de apoyo social en relación a las categorías más grandes. Y por último, pudimos ver el peso que tienen los padres en relación a la posibilidad de desarrollar burnout. Vimos que cuanto más coacciones sociales presentan nuestros deportistas, pueden tener mayor probabilidad de enfermar. A su vez, cuanto más apoyo social tengan nuestros deportistas, se reduce el riesgo a padecer la enfermedad y abandonar. Y para cerrar, esto de alguna manera también moviliza el modelo teórico, que siempre habla y pone mucho hincapié en el rol que tienen los entrenadores y no le dan tanto peso al rol que tienen los padres. Julia a continuación va a hablar del rol de los entrenadores. Y esto nos hace pensar y nos hace ver en que tenemos que atacar todos los ámbitos en los cuales el deportista puede sentirse vulnerado o al revés protegido, que sería tanto los padres como el rol que tiene el entrenador. Muchas gracias y espero que hayan podido disfrutar de esta investigación que a mí también me dio mucha gratificación. Hola, mi nombre es María Fernanda Molina y el trabajo que les voy a presentar se titula El funcionamiento familiar en la adolescencia y la percepción de sí mismo en el futuro. La adolescencia es una etapa de posibilidades. Es una etapa en la que se abren muchos caminos, muchas decisiones y en la que el adolescente empieza a formar parte de nuevos contextos. Y es una etapa que está enfocada en el desarrollo de la identidad. En esta etapa, el adolescente crea la imagen del adulto en el que se podría convertir. Es por eso que este constructo, denominado posibles sí mismos, tiene una gran importancia en esta etapa vital. Los posibles sí mismos son el autoconocimiento que hace referencia al propio potencial y futuro. Son los componentes multifacéticos del autoconcepto que se encuentran proyectados hacia adelante. Cualquier meta provee un posible sí mismo. Es necesario percibirse a uno mismo en esa situación, siendo agente en ese escenario. No es lo mismo pensar en querer casarse que percibirse casado y formando parte de esa relación en la vida. Lo mismo no es lo mismo pensar en recibirse que pensarse como graduado universitario. Hay distintos tipos de posibles sí mismos. Están los posibles sí mismos esperados, los temidos, los deseados, es decir, cómo uno cree que puede ser, cómo uno no quisiera ser y cómo uno desearía ser más allá de si eso es posible o no. También tienen distinto grado de proximidad en el tiempo. En la adolescencia se puede pensar en el posible sí mismo proyectado hacia el próximo año, la adultez, el futuro, y nosotros consideramos de particular relevancia el final del secundario. ¿Cuál es su importancia para el desarrollo juvenil? De por sí, el tener una imagen positiva de uno mismo en el futuro se asocia a bienestar y una autoestima más elevada. Pero también impacta en la motivación y regulación de la conducta, porque las personas eligen aquellas acciones que se podrían llegar a permitirle alcanzar sus posibles sí mismos deseados y evitar los temidos. En la adolescencia tiene un impacto en el desarrollo de la identidad, porque permite probar distintas imágenes de cómo uno podría llegar a ser. Los posibles sí mismos son una construcción social, no se crean en el vacío. Si bien cada persona va a crear sus propios posibles sí mismos, estos los toma de las categorías que le provee su entorno sociocultural e histórico. Por ejemplo,
En alguna época, ser ama de casa era un posible sí mismo deseado para las mujeres, pero las adolescentes de hoy lo ponen como uno de sus posibles sí mismos temidos, lo mismo que ser mamás muy jóvenes. La relación con los padres fue poco estudiada en su asociación con los posibles sí mismos, pero se encontraron algunos resultados que indican que se produce una construcción conjunta de los posibles sí mismos entre padres e hijos, y esta construcción tiene un proceso de dos tipos. Por un lado, explorar imágenes, explorar opciones, y por otro lado, el ponerlas a prueba en lo concreto. Y en este punto, hay estudios que muestran que los adolescentes perciben que es muy importante el apoyo de sus padres para poder alcanzar esos posibles sí mismos. Nosotros consideramos que es importante profundizar en el estudio de cómo el contexto familiar repercute en los posibles sí mismos que tienen los adolescentes. Y en este caso proponemos analizar la asociación con el tipo de funcionamiento familiar. Y tomamos para esto este modelo, el modelo circunplejo de sistemas familiares y maritales de Olson, Russell y Sprenkel, que toma 3 dimensiones para analizar el funcionamiento familiar: la cohesión, la flexibilidad familiar y la comunicación. La cohesión es el grado de unión emocional entre los miembros de la familia. La flexibilidad, el monto de cambio en roles, reglas, estructura de poder, tareas y demás. Y la comunicación es una variable que permite el movimiento entre las otras dos, dentro de las otras dos, o sea, cambiando los niveles de cohesión y flexibilidad familiar. En Argentina encontramos que la comunicación del adolescente con los padres tiene 3 dimensiones. Por un lado es la comunicación abierta, que implica poder compartir, poder contar al otro lo que a uno le pasa, sentirse escuchado y comprendido por el otro. Los problemas en la comunicación, que se refieren a las discusiones, a las comunicaciones conflictivas, a los insultos, etc. Y la restricción en la comunicación, que implica no poder compartir, sentir que uno no puede contarle al otro lo que le pasa, aún si quisiera hacerlo, porque piensa que el otro no lo va a escuchar o no lo va a escuchar. Además de estas variables que componen el modelo circunplejo, consideramos que en el caso del estudio de los posibles sí mismos es particularmente importante considerar esta variable que nace dentro del enfoque de la psicología positiva, y que es la promoción de desafío por parte de los padres. La promoción de desafío por parte de los padres implica que los padres provean al adolescente de un ambiente estimulante, en donde que sea rico en actividades que puedan proveer un desafío a los adolescentes, que además apoyen e incentiven que los adolescentes tengan objetivos y aspiraciones, y que los apoyen en la consecución de sus desafíos, ¿sí? Que les den apoyo emocional e instrumental para poder llevar adelante sus desafíos. El objetivo de este trabajo es presentarles los resultados que encontramos sobre la asociación entre los posibles sí mismos y los adolescentes, particularmente enfocados en cómo ellos se proyectan al finalizar el secundario y el tipo de funcionamiento familiar. Participaron 392 adolescentes de ambos sexos, el 54% mujeres, que asistían a escuelas privadas y católicas de enseñanza media de la Ciudad de Buenos Aires. La edad promedio era alrededor de los 15 años. Antes de presentar los instrumentos que contestaron los adolescentes, me gustaría comentarles cómo es la evaluación que hacemos de los posibles sí mismos. Este es un constructo que es complejo y que es difícil de operacionalizar en todas sus características. Tomamos instrumentos de tipo cualitativo y cuantitativo. El tipo cualitativo lo que nos provee es el contenido espontáneo que refieren los adolescentes de sus posibles sí mismos. Este contenido es categorizado por dominios que a su vez son agrupados en áreas. Pero además nos permite conocer aspectos estructurales, es decir, cómo se organiza ese contenido, qué diversidad de dominios presenta y cuán equilibrados están, cuán balanceados están los posibles sí mismos esperados y los temidos. Es decir, ¿presentan los adolescentes posibles sí mismos esperados y temidos en un mismo dominio? Hay adolescentes que dicen que desearían ser estudiantes universitarios y que temerían no haber elegido una carrera, ¿sí? Ese es un ejemplo de posibles sí mismos que estén balanceados. Y en cuanto a la diversidad, hay adolescentes que generan un listado de profesiones, ¿sí? Quiero ser contador, economista, veterinario, médico. Y otros adolescentes que generan una mayor diversidad de contenidos, que mencionan una profesión que quieren estudiar, pero además que quieren viajar,
que quieren mantener contacto con sus compañeros del colegio, etc. En cuanto a la evaluación cuantitativa, tomamos un cuestionario multidimensional que implica poder evaluar la probabilidad de alcanzar posibles sí mismos en distintos dominios, ¿sí? En los dominios que son relevantes para esta etapa vital. Entonces, este es el cuestionario de tipo cualitativo, un listado, permite que los adolescentes escriban un listado de sus posibles sí mismos esperados, deseados y temidos al finalizar el secundario. Y este es el cuestionario de tipo cuantitativo, es un listado de frases que describen cómo el adolescente va a ser al finalizar el secundario, con una escala de 5 opciones, una escala Likert de 5 opciones que evalúa el grado de probabilidad de ser así. Para evaluar el funcionamiento familiar, tomamos la escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar de Olson, Porner y Lavie, adaptada por Leibovich y Smith, que evalúa la cohesión y adaptabilidad y flexibilidad familiar. Tiene una escala de 5 opciones de respuesta que evalúa el grado de frecuencia. Para evaluar la comunicación del adolescente con los padres, tomamos la escala CAPS, que fue desarrollada en nuestro contexto, que evalúa las 3 dimensiones de la comunicación que presentamos anteriormente, y también tiene una escala Likert de 5 puntos que evalúa el grado de acuerdo. Por último, tomamos este cuestionario que evalúa la promoción de desafío por parte de los padres, que también fue desarrollado en nuestro contexto, y que también tiene 5 opciones de respuesta, y que evalúa el apoyo, la promoción de objetivos y aspiraciones, y de un ambiente estimulante por parte de los padres. Para analizar los tipos, conocer los tipos de funcionamiento familiar de esta muestra, hicimos un análisis de clúster, encontramos 2 grandes grupos, 2 grandes de funcionamiento familiar percibido por los adolescentes, uno que percibe un funcionamiento positivo y uno que percibe un funcionamiento más negativo. Sí, en el positivo predomina la percepción de desafío previsto por los padres, una comunicación abierta por parte de ambos padres, menores problemas en la comunicación y restricción en la comunicación por ambos padres, y mayor cohesión y flexibilidad familiar, ¿sí? En el grupo positivo respecto al negativo. Entonces, después, en función de estos tipos de funcionamiento familiar, usamos MANOVA para comparar la percepción, o sea, el grado que perciben los adolescentes de que es probable alcanzar posibles sí mismos positivos en distintas áreas, en distintos dominios, en función del tipo de funcionamiento familiar. Y lo que encontramos es que los adolescentes que perciben un funcionamiento positivo también perciben que es más probable tener posibles sí mismos positivos en todas las áreas que estudiamos, en todas las dimensiones que estudiamos. Sin embargo, no encontramos una asociación entre el tipo de funcionamiento familiar y el contenido que refieren de manera espontánea a los adolescentes, ¿sí? Es decir, que los adolescentes generaran un posible sí mismo en el área personal no está asociado con que perciban un funcionamiento positivo o que perciban un funcionamiento negativo. Lo mismo pasa con los posibles sí mismos temidos y los deseados, y no hay asociación con el tipo de funcionamiento familiar. Tampoco encontramos asociación con la diversidad. O sea, cuán diversos son los posibles sí mismos de los adolescentes no se asocia con el tipo de funcionamiento familiar que perciben. Y lo mismo pasa con el balance. ¿Sí? El grado en que equilibran posibles sí mismos positivos y negativos no está asociado con el funcionamiento familiar. Entonces encontramos que el funcionamiento familiar se asocia a que perciban posibles sí mismos más positivos a futuro, es decir, que perciban una mayor probabilidad de alcanzar posibles sí mismos más positivos, pero no se asocia con el contenido espontáneo que generan los adolescentes, ni con la estructura de los posibles sí mismos. Como direcciones futuras nos proponemos repetir estos estudios, estos análisis en otros grupos de adolescentes. Si tenemos un grupo de adolescentes muy específico, adolescentes que asisten a escuelas católicas de doble jornada, privadas, entonces sería interesante repetir estos análisis en adolescentes de escuelas públicas, de otros niveles socioeconómicos, adolescentes que no estén escolarizados. También consideramos que es relevante analizar la relación entre los posibles sí mismos y las experiencias en otros entornos sociales, ya que acá encontramos que la relación con los padres se asocia con la probabilidad percibida de alcanzar posibles sí mismos positivos, pero no sabemos todavía cómo es que construyen ellos estos posibles sí mismos en relación al contenido espontáneo que ellos pueden referir.
Por otro lado, se puede hacer un análisis cualitativo más profundo para conocer la relación entre el tipo de funcionamiento familiar y el contenido de los posibles sí mismos. Recuerden que nosotros analizamos presencia, ausencia de ese contenido, pero se podía profundizar en el análisis de la cualidad de ese contenido. De todos modos, consideramos que este estudio hace un aporte para conocer un poco más cómo el funcionamiento familiar repercute en los posibles sí mismos de los adolescentes. Esto permite pensar cómo se podría trabajar con las familias para aumentar esta percepción de probabilidad de logro del posible sí mismo deseado, y que a su vez sabemos que tiene este impacto en el bienestar, las acciones que los adolescentes eligen llevar a cabo, y la regulación de su comportamiento, también esta posibilidad de explorar y formar la identidad.